Y sobre todo Luisa tiene unas muy buenas que se merece que la gente las conozca. Son bastante inverosímiles, pero bueno, hay pruebas y todo con fotos, así que yo les doy mi palabra que no son invenciones de Luisa. Hola, hola, soy Luisa Ulla, médica internista en Colombia. Y yo soy Nelly Pérez, intensivista en Francia. Bienvenidos a este podcast, Noches de Turno, el lado divertido de la medicina. Aquí les contaremos todo lo que pasa en y entre las noches de turno de estas dos especialistas. ¿Quién dijo que la vida de los médicos es aburrida? Desde los momentos más intensos en la UCI hasta los secretos mejor guardados de nuestras vidas. Prepárense para reír y descubrir cómo manejamos los desafíos diarios entre el trabajo y el hogar, sin volvernos locas. Bueno, eso creo. Así que pónganse cómodos y acompáñenos en este podcast lleno de historias, risas y un poquito de locura médica. Esto es Noches de Turno. Comenzamos. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast. Noches de Turno. Yo soy Nelly Pérez, soy médico intensivista en Francia. Yo soy Luisa Ulla, médica internista en Colombia. Bueno, y hoy vamos a hablar, aunque está un poco retardado, ya lo sabemos, pero así somos nosotras que vamos retardaditas. Vamos a hacer un capítulo más o menos como de Halloween. Vamos a contar y vamos a bajarle un poco al dramatismo porque los últimos dos capítulos han estado un poco heavy metal. Entonces le queremos meter un poquito, dejar descansar a nuestros seguidores con algo un poco más, no sé si es light, pero bueno. Vamos a contar historias un poco de terror que ocurren en los hospitales. Y sobre todo Luisa tiene unas muy buenas que se merece que la gente las conozca. Son bastante inverosímiles, pero bueno, hay pruebas y todo con fotos. Así que yo les doy mi palabra que no son invenciones de Luisa. Entonces, bueno, porque bueno, como ya sabemos, los que estamos en el ámbito hospitalario, pues como siempre estamos al lado de la muerte, siempre es habitual en los hospitales, aunque habrá médicos que no lo aceptarán, porque es así, siempre hay cosas que son un poco paranormales, que no se pueden explicar desde el punto de vista humano y que sí que lo vemos y lo sentimos. Entonces, bueno, Luisa tiene unas historias muy, muy buenas y vamos a dejarla que nos cuente. Cuente, Luisa. Bueno, yo en todos los hospitales que he trabajado siempre pasa algo y siempre siento algo. Eso es así. Era una clínica muy pequeña y bueno, ya pasaban cosas muy raras. Uno iba pasando y sentía que le tiraban cosas y uno volteaba a mirar el Pero no cubículo. eran las enfermeras que la odiaban. No, pues yo sé que sí me odiaban, pero no, yo volteaba a mirar al cubículo y no había nadie en el cubículo. Igualmente, los cubículos tenían cámaras y sensores de movimiento, entonces las luces o las cámaras se activaban con los sensores de movimiento y a veces que se prendían y evidentemente no había nadie. Uno tenía su vasito de tinto así y de repente uno veía cómo se corría el vasito de tinto y uno, oye, No. si quieres yo te sirvo tu propio tinto, pero déjame el mío, por favor. Se escuchaban muchos quejidos, por ejemplo, en pandemia, uno iba a pasar revista y pues a veces uno decía, bueno, pasemos desde acá, o sea, hagamos como toda la parte técnica desde acá y después pasamos y lo revisamos, pues uno por uno. Pues uno se hacía en una parte donde pues no los alcanzaba a ver a todos, yo escuchaba quejidos, llantos, escuchaba así como el golpeteo cuando el paciente está pegando el pulsoxímetro, lo que le colocan en el dedito, que lo pegan contra la cama. No, por favor, cuidado con los equipos, por favor. Y me decían, doctora, es que de aquí para adelante todos los pacientes están sedados y relajados. Entonces, ¿quién se queja, quién llora y quién le está pegando a los equipos? Entonces hacíamos silencio y efectivamente se escuchaba y el golpe. Yo, mentiras, esto es mentira. Y yo, bueno, me ponía mi traje, mis cosas, pasaba y miraba y efectivamente todo. Sedados, relajados.
Entonces así pasaban muchas cosas, pero una vez había una noche, y de estas de acá les dejamos fotico para que se den cuenta, Esa había, foto es buena. Mírenla con detalle. sí, había una paciente que estaba en urgencias y de repente estaba haciendo una videollamada con el esposo. Entonces ella le estaba diciendo, no, amor, no, aquí esto está desocupado, pues me toca esperar que salgan unos exámenes, pero esto aquí está solo, aquí no hay nadie. Y todos como que se fueron. Y el esposo le dijo, pero allá hay alguien, allá hay una señora, ¿quién está allá? ¿Una enfermera? ¿Quién es? Y ella le decía, pues porque pues, justo le cambió la cámara, obviamente, y le mostraba que no había nadie. Y él, pero allá hay una enfermera, yo la veo, ¿quién es? Y ella le decía, no hay nadie. Él dijo, veo una persona que está caminando, que sale de allá, que viene para acá. Entonces el tipo desde su celular le tomó pantallazo al celular y Ay, se lo envió. Y claro, la señora recibió el pantallazo y se ve, aquí les dejamos la foto, se ve la silueta de una señora y pues no había nadie. Esa, parecido al señor que estoy viendo ahora mismo detrás de su toma espalda. mierda, toma mierda, no, porque yo sí me asusto, no, yo me asusto. No, menos Eh, mal lo estamos filmando a mediodía, es de día, no, no es de noche ni nada. No, de noche no, nos morimos del susto porque a mí me pasan muchas cosas, pero yo sí soy muy, muy, muy gallina. O le ha Bueno, visto alguna de yo esas. la verdad es que tampoco prestaba como mucha atención a cosas, seguramente era de las que pensaba que esas cosas no, como que no pasaban, pero sí que un día hablando con una señora que es medio bruja me decía, cuidado cuando usted entra a una habitación y las luces empiezan como en modo discoteca, ¿no? Aprender y apagar. Y yo después pensaba, pues eso a mí me pasa todo el tiempo en la UCI, pero yo siempre pensaba, esto no funciona, no lo arreglaron bien. Y sí, sí, hay momentos en los que voy por un pasillo oscuro y de repente la luz empieza así, como son luces de estas, empiezan a- ¿cómo se llama eso? Similar a- A titilar, como a titilar. Y también a veces me pasa en los cubículos cuando estoy haciendo procedimientos, empieza a titilar. Entonces, ya como yo ya sé, me explicaron qué era, entonces ya digo, bueno. Entonces, bueno, intento ahí como respirar, intentar hacer como una oración y decir, bueno, que sea la luz para el almita o lo que sea que está por ahí, que se vaya a otro lado y aquí no me deje tranquila. Había otro hospital, este hospital queda al sur de la ciudad y da contra la montaña. O sea, en ese hospital se acaba como una carrera y da contra una montaña, un monte. Incluso ese hospital es el típico así de terror porque tiene una parte abandonada, en ruinas. Y hubo una noche, y este capítulo, por favor, lo tienen que ver porque yo estaba con mi médico hospitalario, que ambos damos fe de lo que pasó aquí esta noche. Que por Llegamos, favor él escriba en comentarios y diga que fue por verdad. favor, no me va a dejar morir y me va a confirmar que lo que estoy contando es cierto. Claro, tiene que llamarlo y decirle que tiene que verse el capítulo y comentar. Entonces, esa noche llegamos, pasamos revista y había una abuelita que estaba muy mal, estaba como la típica abuelita en abandono social, nadie había ido a preguntar por ella, nadie había, nada, no tenía visitas, no tenía nada. Y eso que dijimos, bueno, la abuelita ya se le hizo todo lo posible, ya tiene los soportes al máximo, ya si esta abuelita hace algo esta noche, pues la vamos a dejar descansar en paz porque ya no había de dónde más. Era una abuelita, eh, aunque en la edad decía que pues no era muy mayor, sí se veía así como muy demacrada, pero uno dice, bueno, pues si es una abuelita que ha estado sola en la calle, pues la vida le ha dado muy duro, pero sí se veía, digamos, como se dice uno, como bien aporreadita, como si Mm. los años le hubieran dado muy duro y no era tan viejita. Bueno, terminamos lo que teníamos que hacer, yo me Era que fui, no había usado protector solar nunca sí, no había caído en sus manos. y no había pasado por mis manos. Entonces, bueno, terminamos todo lo que teníamos que hacer. Yo me fui a acostar primero y nuestra habitación tiene una particularidad, es que
pues no tenía ventanas, era un cuartico cerrado, pequeñito, apenas cabía la cama, y la puerta daba hacia una esquina. Entonces en esa esquina y a este lado estaba el baño. Entonces todas las personas que vinieran por acá, uno veía la sombra, y generalmente las personas que venían acá o venían a nuestro cuarto o venían al baño porque ahí no había nada más, era una élite. Entonces uno se veía pasar sombras, la sombra sí que se va como acercando y luego la persona que pasaba al baño, normal. Yo me fui a recostar primero, me quedé como dormida, luego cuando llegó pues mi médico, él se acostó en la parte de arriba, me despertó, él llegó y quedó dormido profundo de una vez, pero yo sí quedé como despierta. Entonces yo vi por la puerta una sombra que se acercaba, pero nadie pasaba. Y tampoco veía uno la sombra de volverse, como que se quedaba ahí y ya. Luego otra sombra y nadie pasaba. Yo, ay no, permisito, hasta mañana. Y la tercera sombra, 3 sombras. Yo me asusté, me tapé, empecé a orar, coloqué en el celular pues como sonidos así sanadores, de limpieza, todo esto. Y de repente mi compañero empieza como a quejarse, a madre harto, no, no, y a moverse duro. Y yo, oiga, oiga. Y entonces, nada, no se despertaba, madreaba, se agitaba mucho. Y yo, "Usted estará soñando". Y yo, ¿qué hubo? Oiga, ¿está bien? ¿Está bien? Y se levantó así como ahogado, me dice, Bulla, no, soñé que una bruja venía por mí, que me estaba llevando. Yo no le iba a contar lo que acababa de ver, ¿no? Entonces yo, no, tranquilo, espere, ya coloqué el Padre Nuestro en hebreo, coloqué sonidos sanadores, le dije, ya, tranquilo, es un sueño, ya, todo pasó, listo. Más o menos empezamos como otra vez a quedarnos dormidos, eso era a las 3 de la mañana, ¿no? La hora maldita. Ah, Y a las 3:30 de la mañana, eh, bueno, entraron y golpearon, y nosotros quedamos como, puta. No, es que falleció la señora. ah, Entonces nosotros, ok. Entonces, bueno, se levantó, hizo todo lo que tenía que hacer, volvió, se acostó y ya ahí tratamos de descansar. Al otro día, nosotros le fuimos a contar, estábamos todos en la estación de enfermería contándole a las enfermeras lo que habíamos visto, wow. lo que había pasado. En esas llegó el jefe que en ese momento no estaba escuchando la historia, él estaba dando medicamentos. Y entonces llegó el jefe con su carrito y dijo, uy, ¿y quiénes eran las que estaban anoche en su cuarto? Nosotros, ¿cómo así? Sí, es que yo vi pasar 3 doctoras. Pues claro, allá como hace frío, a veces uno se coloca las batas, ¿sí? Con la abertura hacia adelante, se coloca como esas batas de manga larga. Y como hace mucho viento, eso como que el viento levanta las batas. Entonces, muchas veces uno va caminando por los pasillitos y se ve así como la batica levantada. Sí, pasaron 3 doctoras esta mañana, antes de que se muriera la señora, pasaron 3. Yo pensé que eran 3 doctoras que se habían ido al cuarto, Ujú. porque estaban con ustedes. Y nosotros, Pensé que estaban haciendo orgía. claro, pues, ¿y el qué pasó? Nosotros, es que nosotros vimos 3 sombras y nunca vimos las personas, luego se murió la señora y él, ay, marica, eran 3 brujas, no, claro, ese fue el día, todos fuimos testigos, todos los de ese turno fuimos testigos. Bueno, el jefe las vio pasar, él no había Uy, identificado, qué pero sí, susto. todos los, sí, él la sintió, la señora se murió y ya, eso fue así, eso fue un susto terrible, terrible, porque muchos vimos lo que pasó esa noche, pero ellos habían pensado que eran doctores que habían pasado y que solamente vieron como con el rabito del ojo las sombras de las 3 personas que habían pasado a nuestro cuarto. Claro, qué susto, qué susto. Esto le pasó a una compañera que lo típico, el típico cambio de turno, ¿no? Entonces le dijeron, se murió en la guardia del de anoche, se murió una persona y lo bajaron a la morgue. Y entonces
le dijeron, ay, pero el doctor se fue y no firmó el certificado de defunción. ¿Será que usted puede, por favor, firmarlo? Y entonces ella no le vio problema y pues lo firmó. Y lo firmó y cuando resulta que a las horas, el que estaba, la persona que se encarga de los cadáveres, que los empieza como a arreglar, se da cuenta que, o sea, que el muerto está vivo y que se empieza a mover. Y entonces, claro, el pobre tipo de la morgue, pues casi se infarta, se orinó de todo el susto porque, pues imagínese. Y entonces era un paciente que ya era por lo visto oncológico, muy crónico y tenía traqueotomía. Y entonces dijeron, entonces la situación fue súper rocambolesca porque, claro, cuando el de la morgue avisó, dijo, pero este está vivo. O sea, entonces llamaron al servicio de ambulancias, que aquí se llama el 112, que es aquí, y vino, entonces se encontró el de imagínense lo rocambolesco, porque eran los de la ambulancia viniendo a la morgue por alguien que estaba vivo, que lo habían dado por muerto. Y entonces, claro, se encontraron pues un señor que estaba ahí, pues me imagino yo medio agonizando y claro, como tenía traqueotomía, pues ahí medio respiraba por branquias. Y entonces los de la ambulancia lo tuvieron que intubar, o sea, un show, lo intubaron y luego llaman a la doctora que estaba de guardia en la UCI para decirle, el certificado de función que usted firmó al final está vivo. Entonces, pues Qué claro, mierda, además. qué mierdero. Entonces, claro, la pobre doctora, jodidísima porque, claro, o sea, ella confió en su compañero, pero ella nunca vio al muerto y el muerto estaba vivo. Entonces le tocó readmitirlo en la UCI. Y claro, evidentemente era alguien ya moribundo, entonces ahí lo tuvieron, pero pues él ya estaba ya agonizando. Pero tremenda cagada y tremendo susto para el de la morgue, o sea, No, yo la no me motora imagino esa brincar. pobre persona cuando el otro se le movió y No, marica, de película de terror, esa imagínate. película, esa historia está muy buena, entonces por eso me acordé y dije, vamos a contarla hoy. Bueno, Lisa, cuente aquí lo más crocante de todas sus historias, que esta a mí me encanta, cuéntela, cuéntela. Bueno, esta historia sí, no me pasó a mí, pero me pasó en el sitio donde trabajé. Y la segunda parte, o sea, el final de la historia, sí fui testigo. Llegó una paciente a la clínica custodiada porque era del IMPEC, que es como el instituto penitenciario que tenemos Era aquí. una presa. Sí, una persona privada de su libertad. Entonces, No, pero privada de llegó. su libertad puede ser una mujer en brazos de un marido abusivo, o sea, no, en la cárcel, vamos a especificar. Entonces, llegó a la unidad, ella tenía un problema abdominal, entonces esos problemas abdominales que toca operarlos 20 veces, y resulta que en las noches, y ella entró con una muñeca, o a la UCI pues no se puede ingresar con nada, y Señora, usted ya está muy vieja para andar con muñecas. entonces la guarda pidió el favor que le dejaran la muñeca. La guarda La acompañante guardiana. le dijeron que por favor le dejaran ingresar la muñeca, así como por favor, dejen ingresar la muñeca. En las noches ella empezaba a peinar a la muñeca y resulta que se veía, claro, pues uno cierra las cortinas de los pacientes y se veía como a ella la peinaban. A la paciente la A la peinaban. paciente. Ella estaba peinando la muñeca y se veía como a ella se le movía el pelo así solo, se le Ay, movía no. solo. Entonces cerraban la cortina, aquí no ha pasado nada. Bueno, un día que a ella la tuvieron que llevar a cirugía y pues claro, encontraron esa muñeca ahí y la botaron en bolsa roja, o se sabe, pues eso ahí se guardan las cosas contaminadas y las cosas contaminadas tienen un tratamiento especial. Eso después van a unos contenedores especiales, nadie puede tener acceso a esas bolsas y después esos residuos se incineran y se queman. Claro. Nadie es que, ay, no, yo
se me cayó algo ahí y vuelvo y lo recojo. La paciente ingresó a cirugía en la madrugada, la tuvieron que llevar de urgencias en la madrugada, la que entrega turno en la mañana, luego todo el turno de la mañana, ya no había nada. Llegó por la noche, la guarda de seguridad en ese espacio, cuando la señora todavía no era consciente de sí, ella preguntó por la muñeca y le dijeron, esa muñeca se botó, y la guarda le decía, por favor, no toquen esa muñeca. Les contó, ella hace cierto tipo de trabajos allá en la cárcel. Y resulta que les contó la historia. La señora había perdido un bebé. Le hicieron algún tipo de trabajo para Brujería. el alma, sí, el alma del bebé en esa muñeca. O sea, una bruja le metió el alma del bebé muerto en la muñeca. Y que esas brujas, esas muñecas estaban hechas de cosas muy oscuras, que por favor nadie fuera a tocar esa muñeca, que nadie se la cogiera, y que además, si ella se despertaba y no llegaba a tener su muñeca, iban a pasar cosas horribles. Entonces, claro, pero todos ya dijeron, no, pues es que eso ya se botó en bolsa roja y ya no hay forma de recuperarlo. Entonces, efectivamente, cuando ella se despertó, volteó a mirar, le preguntó por la muñeca, y cuando le iban a decir, entonces estaba por allá tirada detrás de una mesa. Bueno, ya el tema se empezó a tocar diferente, o sea, ya todos como prevenidos, ya nadie quería saber qué pasaba con la muñeca. Alguien sí había intentado abrirla y como que eso tenía tierra y como pelos por dentro. Entonces como que dejaron eso ahí quieto y la señora se quedó con su muñeca. La misma historia, siempre en la madrugada, ella peinaba su muñeca, le hablaba, se escuchaban voces de personas, pero uno entraba y era supuestamente ella solamente hablándole a la muñeca, hablándole, pero si tú cerrabas la cortina se escuchaban más voces. Y se veía cómo la peinaban a ella, o sea, cómo se... Entonces nadie quería ver, o sea, en la noche todo el mundo le cerraba la cortina, nadie la escuchaba, nadie la veía, ahí no pasaba nada. Resulta que la señora, bueno, se complicó, hasta que falleció. Hasta ese momento, pues se cogió otra vez la muñeca en bolsita roja y se botó con todos los desechos de ella. El cuerpo se dispuso, pues como todos los cuerpos, y hasta ahí quedó parte de la historia. Al tiempo llegó otra paciente también que estaba recluida y llegó la misma guarda de seguridad. Entonces el personal de enfermería, ay, ¿qué hola? ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué cuentas? Y ella les dice, ¿quieren que les cuente una historia? Dice, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan de la paciente que ustedes tuvieron en esta cama con la muñeca? Sí. Resulta que la paciente falleció un viernes, la muñeca apareció el sábado en la celda de ella. ¿En la cárcel? Todos quedamos con... Entonces ella nos contaba que allá había como un pabellón especial donde tenían recluidas a las mujeres que se dedicaban a hacer ese tipo de trabajos. A las brujas. Y que ella las tenía y que era terrible pasar por ahí porque uno las veía haciendo y cosiendo esas muñecas y como cantando mantras y haciendo como rezos. ¡Qué susto! Terrible, eso por allá no se pasa, eso por allá, eso queda totalmente. ¡Qué Porque susto! también sabe que hacen trabajos fuertes y densos con esas cosas. Ay, no, qué horror. Pero ¿y usted de toda esa historia, cuál presenció? La ¿No segunda será ni... Yo estuve cuando la guarda les estaba contando de la muñeca y yo pregunté, ¿cuál muñeca? ¿Cómo así? Porque yo vi la cara de terror de todas. Yo estuve cuando ella dijo, ¿se acuerdan de la paciente que tuvimos acá? No sé qué. Y todo, sí, claro, ¿cómo no nos vamos a acordar? ¿Y qué pasó con esa muñeca? Entonces está ya recluida en esa Pero no sé, cárcel. y dijeron, no, la guardaron, se la devolvieron allá donde estaban, pero no sé, nadie quiso saber qué pasó con esa muñeca. Qué fuerte, Luisa. Buah, esa historia es buenísima.
Buenísima, buenísima. Le pone uno los pelos de punta. Sí, Qué no. susto. Y en lo horrible es quien no goza. Y en esa clínica también había un chico que tenía pues retardo, pues una especie de retardo del desarrollo psicomotor bastante severo, y él veía la muerte. Ah, Él, sí. ¿Y qué él decía? decía, "Ay, viene el cura alto". Y venía el cura y decía, ay, ya viene el cura alto. Y justo se moría algún paciente. Es decir, ¿cómo es? Es alto, flaco, y tiene una sotana negra larga. Y claro, siempre que él decía, ahí viene el cura, fallecía algún paciente. Una noche yo estaba de turno y yo vi cuando él empezó a decir, ahí viene el cura, y ese día murió primero un paciente en la cama 5, lo reanimamos, falleció. Y entonces sí le preguntamos entre chiste y chanza, porque como ya conocíamos, ¿y el cura dónde está? El cura cogió para allá y falleció. Va para la habitación de guardia. Del médico que está de turno, está en la habitación del médico. Dijo que iba a buscar al médico de turno. Entonces dijo, ay, cogió para allá. Y justo el paciente en ese momento había llegado una ambulancia, y lo iban a trasladar. Y justo en ese momento en el que lo cambiaron de la cama a la camilla, falleció. De eso. Heavy, 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 cosas Qué muy heavy. fuerte. Otro día llegó otro paciente a urgencias, previamente sana, sin ningún antecedente, y la paciente ahogada, la intubaron de una y a la unidad, ¿no? A la unidad llegó hasta con ropa, porque esos turnos de urgencias que no tienen tiempo de absolutamente nada, y resulta que cuando le empezamos a quitar las cosas, tenía marcadas runas en las muñecas y en los pies y en la planta de los pies. Explique qué son las runas para la persona que no sabe, por favor. Son unos símbolos, pues algunos son de origen celta, pero son unos símbolos que se utilizan pues para muchas cosas, para protección, para prosperidad, para relaciones. Y hay, así como todo en la vida, hay runas para cosas buenas y hay runas pues para cosas malas. Yo como he leído y conozco un poquito, yo conozco ciertas Como runas. usted es bruja, entonces tranquila que ya salió del closet, Luisa, tranquila. Le iban a empezar a lavar y yo le dije, déjenla quieta, no le vayan a lavar eso. Un momento y Ah, miramos. porque no eran tatuajes, eran pintadas, como, Eran pintados como con marcador. ah, vale. Entonces, bueno, le preguntamos al esposo qué pasó, porque la señora estaba bien el día anterior, y cuando vimos la radiografía, una radiografía blanca totalmente, o sea, ambos pulmones así súper comprometidos, y pues esto es una neumonía muy avanzada, y uno no le da una neumonía así, primero, de un día para otro, y segundo, sin ningún antecedente de importancia, una persona Y esto no previamente. fue la época COVID, no era Y no pandemia. estábamos en la época COVID, ¿no? Eso fue hace poquito, eso fue el año pasado. Mm, Entonces, ¿qué pasó acá? Y pues claro, yo ya al ver esos símbolos dije, esto no es una neumonita sencillita, aquí hay algo más heavy. Era manicurista, trabajaba en un salón de belleza. Él me dijo, mira, lo que pasa es que en este momento nosotros tenemos muchas deudas, y ella le dijo a una compañera que si le ayudaba a hacer algún ritual o algo como para la prosperidad. Hasta ahí yo no supe nada más. Eso fue el día de ayer, y el día de hoy, pues en la madrugada, o sea, en la noche empezó con ahogo, tos, y en la madrugada pues se desmayó y llegó así aquí a la clínica. La señora malísima, médicamente malísima, no lográbamos saturarla, ni cuando teníamos esos pacientes COVID que tocaba voltearlos, sedarlos, relajarlos, pero le hacíamos cultivos, no había nada en los cultivos. Se le hizo pues unos paneles que detectan si hay virus, si hay bacterias, detección rápida. Nada le salía positivo. Yo desde mi parte primero hice pues como una limpieza con cristales a distancia, obviamente, y pedí permiso con el péndulo si le podíamos quitar o no esos símbolos. Yo mm. llegué, me encerré en mi cuarto, empecé a preguntar, ¿le podemos quitar? ¿Cómo lo podemos limpiar? Entonces tocaba limpiar con alcohol y con esencia de lavanda. Entonces se quitó finalmente,
La señora, pues mal, yo le pedí permiso al familiar para ver si le podíamos hacer un trabajo de sanación con cristales. Sí, obviamente le dije, la señora está muy mal, o sea, el pronóstico es terrible. Por lo menos para tratar de limpiarla y que si pues el desenlace no es el que pues uno quisiera, por lo menos que su cuerpo energético esté más limpio. Entonces él me dijo que sí. En la casa yo traté de hacer este tipo de limpiezas y bueno, ya la señora como a la semana empezó a mejorar y a mejorar y a mejorar. Mm. Y ya finalmente la señora, Pero esa historia no era que usted habló con una amiga de la señora y que era el marido que le estaba poniendo cachos. de Usted esa me historia. contó cuando usted vio que había algo de brujería de por medio, le había dicho, quiero hablar con la amiga. Y entonces la amiga le contó a usted que había ido donde una bruja y la bruja le había le había descubierto que el marido tenía amante y la amante le estaba haciendo brujería y por eso le puso las Ah, runas de protección. Eso sí, fue lo que sí, usted me contó. sí, sí, esa parte yo no me acordaba. Yo no me acordaba de esa parte. Entonces, claro, supuestamente le habían puesto unas runas de protección, pero pues no sabían, pues claro, no sabían manejar esas cosas y sí, el caso fue que fue un tema de brujería y de trabajo bastante heavy, bastante denso con esa paciente. Y la señora salió viva. Y la señora salió viva, finalmente. La señora se salvó. Mm, Y yo ya después hablé con ella y le dije, o sea, que, pues, que no se volviera a poner a jugar con esas cosas porque eran cosas muy pesadas y uno no las sabe manejar. Pero mm. sí, esas son las cosas que uno ve en este mundillo. Sí, sí, sí. Sí, es que claro, como estamos siempre con contacto con pacientes que están entre la vida y la muerte, entonces pasan cosas extrañas en la UCI. Siempre, pero ya uno como que empieza como a naturalizarlo, porque pues es la típica guardia en turno a las 3 de la mañana y que empiezan a sonar los aparatos, los monitores de una habitación que está totalmente vacía. Y entonces varias veces sí que me ha pasado decir, como a mí me molesta tanto el ruido, decir, ay, ¿por qué quitan esas alarmas de ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que suena? Me dice, no, esa es la habitación tal que esa siempre, ese es el fantasma de esa habitación que siempre suena. Y yo, bueno, y pero ya uno como que, Ah, bueno, sí, dígale. no, yo como que a veces, claro, a veces yo como que también digo, baja, la enfermería se imagina muchas cosas y ya, y como que no hago más caso. Pero ahora sí estoy como cada vez más, desde que me explicaron lo de las luces, que no era normal que pasara eso y es como, cuando me pasa lo de las luces, digo, bueno, venga, ¿sí qué pasa? Pero usted no ha sentido que se le sienten en la cama o Ay, no, que o Luisa, no, ni en que el sienta, cuarto, o no, no. No, pues cuando lo típico de cuando era más niña, sí que sentía que uno sentía como que lo estaban ahogando, pero eso tiene una explicación científica y es lo de ay, no me acuerdo cómo se llama, sí, la parálisis del despertar. Entonces yo que sí que a veces, y sobre todo durmiendo boca arriba, sentía como era que me quería despertar y no podía, pero después ya lo leí y dije, "Ah, era eso lo que sentía". Pero no, gracias a Dios, yo nunca he sentido ni visto nada raro, salvo eso, salvo lo que le cuento de las luces. No, nunca he sentido presencias ni nada de esas cosas. bueno, gracias a Dios. Sí, Bueno, no, no. bueno, ustedes si trabajan en el ámbito hospitalario, ¿qué historias de suspenso o paranormales tienen para contarnos? Sí, sí. Escriban y cuenten porque seguro que hay muchas, muchas, muchas. Pues Bueno, nada, pues muchas gracias entonces, Luisa, por todas esas historias tan macabras. y a la orden. Y bueno, gracias a todos por escucharnos una vez más. Esperamos que les haya gustado este episodio que era un poco más light. Menos mal era más light. Ah, no, siempre vienen capítulos densos, entonces también hay que hacer Sí, sí, sí. Entonces, pausa bueno, para contar un respirar. poco las infidencias y otro lado
el otro lado oscuro de la UCI. Recuerden compartir con sus amigos si les gustó. Y con sus enemigos también, si no les gustó. Suscribirse si no tienen nada más que hacer. Y si no, también suscríbanse. Comenten, compartan, déjenlo rodando. Y nos vemos en otro próximo capítulo del podcast. Noches de turno. Bye, bye. Listo, yo creo que ya quedó el capítulo, se fue. Nos vemos el miércoles para grabar. No, tengo turno. Mejor el jueves. El de turno. No, marica, deje así Ah. entonces.